Don Rosendo siempre había tenido todo lo que quería: tierra, dinero, respeto, o, mejor dicho, miedo. Porque en el pueblo nadie lo respetaba, pero todos le temían. Desde joven había aprendido que, con un par de monedas, unas cuantas amenazas, y cuando era necesario, un poco de violencia, podía conseguirlo todo. Todo, menos las tierras de don Nicasio. El viejo campesino vivía en un pedazo de tierra que don Rosendo llevaba más de 20 años intentando comprar. No era el terreno más grande ni el más fértil, pero tenía algo que lo hacía especial: un ojo de agua. Y en esas tierras secas y castigadas por el sol, el agua valía más que el oro. «Viejo terco», decía don Rosendo cada vez que recordaba las veces que había intentado comprarle las tierras. «Te vas a morir igual, y de nada te va a servir tanta necedad». Pero don Nicasio era de otra madera. Había nacido y crecido en esa tierra. Allí enterró a sus padres, a su esposa, y según él, ahí iba a enterrarse también. «La tierra no se vende, patrón», respondía siempre, con esa mirada firme que a don Rosendo le hervía la sangre. «Se trabaja, se cuida y se muere en ella». Eso lo hacía rabiar. No soportaba que un pobre diablo como Nicasio se le pusiera al brinco. Al principio intentó comprarlo con dinero, pero el viejo no aceptó. Luego probó con amenazas, con hombres armados rondando su casa, con golpes a escondidas, pero ni así lo quebró. Después vinieron cosas peores. Una noche, don Rosendo mandó incendiar un campo de trigo. Otra, mataron a uno de sus perros. Y luego, una mañana, Nicasio despertó con un letrero clavado en su puerta: «Véndeme la tierra, o la tierra te va a tragar a ti». Pero Nicasio no cedió. Los días pasaron, luego las semanas. Cada vez que don Rosendo iba al pueblo, veía al viejo más flaco, más encorvado, más cansado. Ya no dormía bien. Su piel estaba pegada a los huesos, y sus ojos tenían ese brillo apagado de quien está perdiendo la batalla. Pero aún así, la respuesta no cambiaba: «La tierra no se vende, patrón». Y entonces llegó la noche de la tormenta. Fue una de esas lluvias que parece no terminar. El viento aullaba, el agua caía como si el cielo se hubiera partido en dos. La gente se encerró en sus casas, rezando para que la tormenta pasara rápido. Nadie vio a don Nicasio salir de su casa. Nadie escuchó sus pasos en el lodo. Nadie vio cómo llegó hasta el árbol más viejo de su terreno, con una soga en la mano. A la mañana siguiente, cuando la tormenta se disipó, un niño que salió a buscar a sus chivos fue el primero en verlo. El cuerpo de don Nicasio estaba suspendido de una rama gruesa, su piel lívida, sus ojos abiertos mirando al vacío. Sus pies apenas tocaban la tierra. El pueblo entero se enteró en cuestión de horas. Unos dijeron que no soportó la presión, que se rindió después de tanta miseria. Otros, que los hombres de don Rosendo lo llevaron hasta ahí y le apretaron la soga. Pero nadie dijo nada, porque hablar era buscar la muerte. Y saben, comunidad, cuando don Rosendo recibió la noticia, no mostró sorpresa. Tarde o temprano, todos entienden quién manda aquí, murmuró con una sonrisa satisfecha. Y bueno, mandó a sus hombres a ver qué pasaba con las tierras, convencidos de que, al fin, serían suyas. Pero esa misma tarde, algo extraño sucedió. Uno de sus peones, un hombre llamado Chepe, regresó pálido,
con los ojos como platos. «Patrón», balbuceó. «No me lo va a creer, pero el viejo sigue ahí». «¿Qué diablos dices, menso?», gruñó don Rosendo. «¿Cómo que sigue ahí?». «Pues que sigue colgado, patrón. Nadie se ha atrevido a bajarlo». Eso sí que era raro. En el pueblo, la muerte era parte de la vida. Cuando alguien moría, se le enterraba rápido, sin tanto alboroto. Pero con Nicasio, algo era diferente. Don Rosendo no era un hombre de cuentos ni supersticiones, pero esa noche no pudo dormir. Afuera, la tormenta había dejado todo en un silencio extraño, pesado, y en medio de la oscuridad, por primera vez en su vida, sintió algo que no conocía bien. Un escalofrío, como si alguien lo estuviera mirando. Al día siguiente, los jornaleros finalmente reunieron valor para descolgar el cuerpo. Lo envolvieron en un costal y lo llevaron al cementerio, sin velorio, sin oraciones. Don Rosendo se quedó de pie en la puerta de su hacienda, viendo el ataúd desaparecer en el camino. «Ahora sí, viejo terco», susurró. «Ahora sí, la tierra es mía». Los días pasaron, y aunque el viejo Nicasio ya estaba bajo tierra, algo en el pueblo no se sentía normal. La gente caminaba con prisa, con los hombros encogidos, como si temieran que algo les respirara en la nuca. Nadie lo decía en voz alta, pero todos se preguntaban qué había pasado con Nicasio. Dudaban realmente que él haya atentado contra su ser. Todos sospechaban que eso pudo tratarse de un homicidio. Sin embargo, don Rosendo no tenía tiempo para supersticiones. Él solo pensaba en una cosa: reclamar al fin esas tierras que durante tanto tiempo había codiciado. Aquella mañana, montando en su caballo, se dirigió con paso firme a la finca de Nicasio, seguro de que ahora, sin su viejo dueño, nada impediría que pasara a sus manos. Pero al llegar, su seguridad se vio sacudida por una escena que no esperaba. A lo lejos, vio que de la chimenea de la casa salía humo y que, en el campo, donde antes solo había tierra seca, ahora pastaban decenas de ovejas. ¿Quién diablos se ha atrevido a meter ganado en sus tierras? Apuró el caballo y al acercarse, vio a un hombre joven caminando entre los animales. Era alto, de rostro serio, con el porte de un pastor de los de antes, de esos que conocen la tierra mejor que a las personas. A su lado, una mujer de figura esbelta y cabellos oscuros recogidos en una trenza lo observaba en silencio. Algo en ella atrapó la atención de Rosendo de inmediato. Su piel blanca contrastaba con la rudeza del paisaje, y sus ojos tenían un brillo extraño, profundo, como si en su interior ardiera un fuego oculto. En ese instante, un escalofrío le recorrió la espalda, aunque no de miedo, sino de algo más oscuro, más primitivo. El viejo hacendado desmontó con brusquedad y se acercó al joven con pasos pesados, dejando que sus botas levantaran polvo seco con cada pisada. «¿Quién diablos eres tú? ¿Y qué haces en mis tierras?», gruñó con voz ronca, acostumbrada a imponer respeto. El pastor se mantuvo sereno, sin inmutarse ante la presencia del hombre más temido del pueblo. Sacó un papel desdoblado de su bolsillo y lo extendió. «No son tus tierras, patrón, son mías». Rosendo tomó el papel con desconfianza y lo leyó rápidamente. Su expresión se endureció al notar que tenía firmas y sellos oficiales. El documento indicaba que Nicasio, antes de morir, había dejado todas sus tierras a su nieto Damián. «Esto es una mentira», rugió Rosendo arrugando el papel en su puño.
Nicasio no tenía nietos. Damián se mantuvo impasible. Aún así, aquí dice que ahora la tierra me pertenece. El viejo sintió la sangre hervirle. No podía ser. No después de todo lo que había hecho para quedarse con ese pedazo de tierra. Observó al joven con odio, pero en cuanto su mirada se deslizó nuevamente hacia la mujer, su rabia se vio eclipsada por otro sentimiento. Desde el primer momento en que la vio, la había deseado. No le importaba que fuera esposa de otro, no le importaba el maldito contrato. Él era el amo de esas tierras, y lo que quería, lo obtenía. Damián, ajeno a los pensamientos oscuros del hacendado, guardó el papel en su bolsillo y habló con voz tranquila. No queremos problemas, patrón. Solo venimos a vivir tranquilos. Pero Rosendo apenas lo escuchó. Su mirada seguía clavada en la mujer. Ella lo sostenía con una leve sonrisa en los labios, una sonrisa que parecía esconder algo más. Había algo en su expresión que lo desconcertaba, un aire de misterio que lo hacía sentir fuera de control. Así que sin decir nada más, escupió al suelo con desprecio, se giró y montó su caballo de un salto. Ya veremos cuánto duran aquí, murmuró antes de partir. Esa noche, en la soledad de su hacienda, Rosendo no pudo dormir. Malena estaba en su cabeza. Se sirvió un trago de mezcal y trató de pensar en otra cosa, pero no podía. La imagen de su piel, la forma en que el viento movía su cabello, la intensidad de su mirada, todo lo enloquecía. Afuera, las ovejas gritaban en la distancia. Ese sonido lo puso inquieto. Nunca le habían gustado esos animales. Tenían ojos extraños, como si supieran cosas que nadie más sabía. Se sirvió otro trago, pero ni el alcohol logró sacar la Malena de la mente. Intentó pensar en otras mujeres, en aquellas que había poseído sin esfuerzo, pero fue inútil. Había algo en ella, algo distinto, algo que lo llamaba como un abismo del que no podía apartar la vista. Por primera vez en su vida, don Rosendo sintió que no era él quien tenía el control, y odiaba esa situación. El viejo nunca había sido un hombre paciente. Desde joven había aprendido que, cuando algo se le antojaba, lo tomaba sin preguntar. Si no se podía por las buenas, se hacía por las malas. Y ahora, con el tiempo en su contra y el deseo consumiéndolo por dentro, estaba dispuesto a usar todas sus armas para que Damián y Malena cayeran de rodillas ante él. Aquel maldito pastor y su esposa llevaban ya varias semanas en el pueblo. Rosendo notaba cómo la gente los miraba con respeto, incluso con cierta admiración. Eso le enfermaba la sangre, desde cuando un donadie, un simple pastor, podía pararse al mismo nivel que él. Y bueno, decidió que si no podía sacarlos con amenazas, los haría depender de él, hasta que no tuvieran otra opción más que inclinar la cabeza. Movió influencias, habló con quienes tenía que hablar, y poco a poco cerró todos los caminos para que Damián no pudiera vender su lana ni comerciar con sus ovejas. Los compradores comenzaron a darle la espalda. La tienda del pueblo dejó de fiarle comida. Hasta el agua del pozo que usaban para el ganado se vio misteriosamente contaminada. Los otros pastores dejaron de hablarle, temerosos de lo que podía hacerles don Rosendo si se atrevían a ayudar al recién llegado. Damián resistió lo más que pudo. Orgulloso, terco, continuó llevando a sus ovejas a pastar como si nada estuviera pasando. Pero Rosendo sabía que no podrían aguantar mucho tiempo más. La desesperación hace que hasta el hombre más fuerte caiga.
Malena, por otro lado, parecía inmutable. Iba al mercado con la cabeza en alto, sin mostrar miedo ni desesperación. Aunque Rosendo sabía que la necesidad, tarde o temprano, haría que bajara la guardia. Y bueno, comunidad, el momento llegó una noche sin luna, cuando el viento silbaba entre los árboles y los perros aullaban como si olieran algo que no podían ver. Rosendo ya estaba en su cama cuando escuchó el golpe suave en la puerta. No esperaba visitas a esa hora. Se puso de pie, tomó una lámpara y, al abrir, se encontró con lo último que habría imaginado. Malena estaba ahí, de pie, cubierta con un rebozo negro. Su mirada era serena, sin rastro de súplica. «Necesito hablar con usted, patrón», dijo en voz baja. Rosendo sintió una corriente eléctrica recorrer el cuerpo. La hizo pasar y cerró la puerta tras ella. Se sirvió un trago sin quitarle los ojos de encima. «¿Y tu marido?», preguntó con sorna. «Dormido. No sabe que estoy aquí». Rosendo sonrió, satisfecho. Al final, todo hombre tiene un precio, y el hambre y la desesperación son la mejor moneda de cambio. Sin decir una palabra más, Malena se quitó el rebozo y dejó caer su vestido al suelo. Su piel blanca relucía a la luz de la lámpara, y su cabello oscuro caía sobre sus hombros como una cascada de sombras. Rosendo no pudo contenerse. Aquella noche, consumió su lujuria en el cuerpo de Malena, en su piel fría y en su aliento cálido. Sus manos la recorrieron con avidez, poseyéndola como si quisiera arrancarle el alma. Pero algo estaba mal. Por más que la tocara, por más que intentara dejar su marca en ella, sentía que no la poseía del todo. Su piel, aunque suave, se sentía ajena. Sus besos eran gélidos, y sus ojos oscuros no reflejaban sumisión ni derrota, sino algo más profundo, algo que no supo descifrar. Cuando todo terminó, Rosendo se dejó caer sobre la cama, agotado, satisfecho. Se giró para verla, esperando encontrarla humillada, rota. Pero Malena se incorporó con calma y, sin apresurarse, recogió su ropa. La luz de la lámpara apenas iluminaba su rostro, pero su sonrisa era visible en la penumbra. «No has ganado nada», susurró con voz suave. Y en ese momento, el grito de las ovejas sonó más fuerte de lo normal. El hacendado parpadeó. No recordaba haber dejado a ningún animal cerca de la casa, y sin embargo, ahí estaban, decenas de ovejas gritando al unísono. Malena se puso de pie, y con una mirada profunda que lo hizo sentir pequeño, se dirigió a la puerta. «Buenas noches, patrón». Abrió la puerta y salió sin hacer ruido, dejando a Rosendo con un sudor frío en la frente y un inexplicable malestar en el pecho. Las ovejas seguían gritando afuera. Rosendo intentó ignorarlo, convencerse de que solo era el eco del viento, pero era difícil hacer como si nada, y por primera vez en su vida supo lo que era el miedo. Desde aquella noche con Malena, la vida de don Rosendo se volvió un tormento. Al principio, las cosas parecían normales, solo una sensación incómoda en la nuca, como si alguien lo observara, nada grave. Pero luego vinieron las miradas. Las ovejas lo miraban. Cuando pasaba cerca del campo, las bestias dejaban de pasar y levantaban la cabeza al mismo tiempo. Sus ojos, dos pozos oscuros, reflejaban algo que Rosendo no podía entender, ni quería. Al principio se repetía que solo eran animales, pero los animales no observan así, no con burla,
no con intención. Luego, empezaron a quejarse, pero parecían más amenazas. «Mátalo», se oía entre el viento. «Sufre, puerco. Arre». Rosendo se frotaba los oídos, sacudía la cabeza, escupía al suelo. «Pendejadas», se decía. Pero la voz de las ovejas le seguía donde fuera, en la hacienda, en la cantina, en la cama. Vaya, en la cama, donde sentía que Malena todavía estaba ahí, riéndose en su oído. Esa noche, al salir al patio, escuchó su nombre. Rosendo. La voz era grave, como si saliera de una garganta rota. Miró hacia el corral y ahí estaban las ovejas, inmóviles, en silencio. Pero él sabía que habían hablado. Caminó despacio hacia la cerca, con la respiración pesada. Cuando apoyó una mano en la madera, el murmullo se detuvo. Las ovejas no parpadearon. Solo una movió el hocico, y aunque parecía imposible, de su boca salió lo siguiente. «¿Qué miras, cabrón?» Rosendo cayó de espaldas, sintió el golpe en el lomo, pero el miedo fue más fuerte. Se arrastró por la tierra, respirando como un toro herido, con los ojos clavados en la oveja que aún lo miraba con una expresión que no era de este mundo. Su cabeza daba vueltas, su cuerpo estaba cubierto de un sudor frío. Se encerró en su casa, pero en la noche, la cosa empeoró. El sonido de pezuñas raspando el piso resonaba en los pasillos. Las paredes retumbaban como si desde afuera las ovejas las embistieran. Y lo peor, era la sombra. Aparecía en la esquina de su habitación cuando apagaba la lámpara. Era alta, encorvada, con brazos largos y huesudos. No se movía, solo lo observaba. Rosendo intentó ignorarla, pero la segunda noche avanzó un paso, y la tercera noche otro, y otro. No podía seguir así. No podía dejarse doblegar. En una de esas noches por la madrugada, con el corazón martillándole el pecho, agarró la escopeta y salió al campo. Respiraba rápido, con los dientes apretados. Buscó con la mirada al rebaño y las vio, esperando, tranquilas, con esa maldita burla en los ojos. «A ver, cabronas», gruñó, alzando el arma. «Vamos a ver si siguen chingando después de esto». Disparó. Una cayó al suelo. Disparó otra vez. Otra oveja se desplomó. Volvió a disparar. Una tras otra. Los cuerpos blancos se amontonaron en la hierba seca. Rosendo respiró con fuerza, limpiándose el sudor de la frente. Pero algo estaba mal. No había sangre. Entonces, con la mandíbula tensa, se acercó al primer cadáver. Lo pateó con la bota para darle la vuelta, y cuando lo hizo, sintió que el alma se le salía del cuerpo. La oveja sonrió. La risa empezó como un zumbido leve en el aire, pero pronto creció. Primero una, luego otra y otra más. Las ovejas se carcajeaban. No era un sonido humano. No era un sonido animal. Era algo peor. Algo que venía de un lugar donde la luz no llegaba. El cuerpo de Rosendo se entumeció. Las piernas no le respondían. Quiso gritar, pero su voz se atoró en la garganta. Frente a él, las ovejas caídas comenzaron a temblar. Sus patas se torcieron de formas antinaturales. Sus cabezas se movieron con espasmos. Y una por una, se pusieron de pie. Se acercaban, sonriendo. Y entonces, con una voz que sonó
más a un alarido. La oveja que había hablado antes volvió a abrir el hocico y dijo: «No has ganado nada, cabrón». El viejo no podía quedarse ni un minuto más en aquella casa. Ya no pensaba en el dinero, en sus tierras, en su poder. Solo quería huir. Tomó su sombrero y abrió la puerta con torpeza. Su caballo ya estaba ensillado en el corral. Si lograba llegar hasta él, podría escapar lejos, muy lejos de aquel infierno. Bajó los escalones a toda prisa, pero se detuvo en seco cuando vio la sala iluminada por las lámparas de aceite. No estaba solo. Ahí, sentados con calma en sus sillas, como si siempre hubieran vivido en la hacienda, estaban Damián y Malena. El pastor sostenía un cigarro entre los dedos y lo miraba con una sonrisa tranquila, casi divertida. Malena, a su lado, tenía la misma expresión. No había enojo en sus rostros, solo una serenidad que lava la sangre. «¿A dónde va, don Rosendo?», preguntó Damián, con una voz amable, exhalando el humo. El hacendado sintió que la garganta se le secaba. Quiso decir algo, pero el miedo le apretaba el pecho. De repente, el ambiente cambió. La luz parpadeó y las sombras de la pareja se estiraron sobre la pared, alargándose, deformándose, y entonces los vio cambiar. Sus cuerpos se encorvaron con espasmos. Sus pieles se agrietaron como barro seco. Los ojos se hundieron, negros, profundos como pozos sin fondo. Malena abrió la boca y de su garganta emergió un sonido espeluznante, una mezcla de risas y lamentos. Rosendo sintió que el alma se le caía a los pies. No eran humanos. «Nicasio nunca tuvo descendientes», dijo Damián, con una voz distorsionada, grave como la muerte misma. Pero tenía odio. Y el odio, cuando es fuerte, encuentra caminos. Rosendo se tambaleó hacia atrás, negando con la cabeza. Malena avanzó lentamente, su piel blanquecina, ahora cubierta de grietas, como porcelana rota. El viejo entendió que nunca podría derrotarte con medios terrenales. Continuó. «Así que nos llamó. Ofreció su vida a cambio de la tuya. Nos ofreció su alma para que te hiciéramos pagar». El hacendado sintió un calor sofocante a su alrededor. Su visión se nublaba. Las sombras de Damián y Malena seguían transformándose en algo infernal. «¿Qué tan malo debiste ser?», susurró Malena, con una voz salida del abismo. «para que un hombre entregue su vida a cambio de la tuya, Rosendo». El hacendado gritó, pero su voz se perdió en la oscuridad. Las ventanas estallaron, las lámparas de aceite se apagaron, y entonces, desde la puerta abierta, entraron las ovejas. Pero ya no eran ovejas. Sus cuerpos se veían más grandes, con pieles deformadas y bocas llenas de dientes torcidos. Sus ojos brillaban en la penumbra con un rojo incandescente, como brasas encendidas en el infierno. Rosendo trató de correr, pero sus piernas no le respondieron. Unos dientes afilados hundieron en su pantorrilla. El dolor fue insoportable. Se tambaleó, cayó de rodillas y sintió las patas rasposas de la bestia encima de él. Lo estaban devorando. El hacendado se torció, pataleó, gritó. Sus uñas arañaban el suelo, pero no había escapatoria. Las ovejas lo mordían con una furia vengativa, arrancando su carne a pedazos, y mientras su sangre empapaba la madera de la hacienda, escuchó lo peor. No balaban, solo reían.